Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es con un inmenso placer de estar aquí una vez más para poderles traer un mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y así vamos creciendo, usted allí, yo aquí, vamos creciendo porque hay que ir estudiando y entendiendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y así usted también podrá el día de mañana enseñar a sus queridos, sus familiares. Así que le damos gracias a Dios por su vida. Le damos gracias a Dios también por estar con salud y estar acá entonces para poderles entregar un mensaje nuevo. Y siempre le colocamos el título, ¿cierto? Sabe que nosotros estamos siempre estudiando la palabra de Dios, amamos la palabra del Señor y queremos entenderlo para que las vidas sean libres y libres del engaño religioso. Así que el tema de esta tarde tiene el título de ¿quién fue al infierno en el año 70 después de Cristo? ¿Quién será que fue al infierno en el año 70? Ese es el tema que trajimos en esta tarde y esperamos que usted le dé un tiempo al Señor para poder que usted entienda esto y lea los versículos. No se quede solamente con lo que yo le traigo, sino que usted examine la Escritura y vea que todo lo que estamos aquí trayendo como estudios de la escatología ya es consumada. Ella trae la verdad. Así nosotros podemos traer entonces para usted todos estos versículos que están escritos en la palabra de Dios. Así que este es un asunto muy polémico de las Escrituras. Y veremos entonces quién fue para ese castigo divino que se supone que vendría entonces, que sería como una promesa de que algunos irían para el cielo y otros irían a quemar eternamente en el fuego del infierno. Eso era lo que conocíamos en el tiempo de la tradición religiosa. Pero vamos a entendiendo todo esto de a poco. No piense usted que esto usted lo va a entender todo de la noche a la mañana. Tenemos que estudiar, tenemos que meditar. La palabra de Dios dice, medita de día y de noche. En el libro de Josué dice, medita de día y de noche. Pero aquí estamos con este tema, ¿quién fue al infierno en el año 70? Así que vamos a comenzar con Mateo 5, del 20 al 22. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, si usted ve, esto sucedió entonces antes de la crucificación de Jesucristo. Y los judíos, ellos creían que estaban haciendo lo correcto, ¿cierto? Pero el Señor sabía que no, que ellos, los fariseos, los escribas, eran una secta, fueron unas sectas que estuvieron en aquel tiempo. Hoy no existe más esa secta, los fariseos, los saduceos, los escribas, no existen más esas sectas judías, pero en ese tiempo sí existían. Y a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la escatología consumada, van saliendo cuestionamientos y creencias impuestas por la tradición religiosa. Y este asunto del infierno de fuego y azufre está en todos los teleprogramas cristianos. En todo tipo de religión usted va a encontrar que todos ellos
comprenden este infierno como algo literal. Entonces vamos viendo aquí que todo esto son sensacionalismos, especulaciones, invenciones de la tradición. Nada más de que eso, y esto es lo que trae miedo al pueblo de Dios. Vivíamos asustados, queriendo hacer las cosas muy bien. Sí, hay que hacerlas bien, pero teníamos miedo de un día tener entonces que pasar por ese juicio final y no poder subir hacia el Señor. Así que ese es el miedo impuesto por la tradición. Como decíamos, es nada más que especulaciones. Jesús les dice, si la justicia de ellos no sobrepasara a lo de los escribas y fariseos, porque sabía el Señor que ellos eran hipócritas. Entonces Él dice, si no sobrepasa la justicia que ellos, escribas y fariseos, tenían, estarían sujetos al infierno. Y aquí estaba hablando el Señor con el pueblo que siempre lo seguía para escuchar sus enseñanzas, y también estaban, por supuesto, que no lo dejaban nunca, los apóstoles de aquel tiempo. Y también estaban allí entonces los fariseos, los saduceos y los escribas, y Él les habló a todos le habló lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 5, del 20 al 22. Y la justicia, entonces decía Jesús que la justicia de ellos era una justicia que no era justicia. Entonces, Él recomienda a todos los que estaban allí que tendría que ser justos. Eso era lo que Jesús estaba ordenando y explicando a el pueblo que estaba allí escuchando. El problema es que la palabra infierno que aparece allí en el versículo del capítulo 5, versículo 22, la palabra infierno no aparece en el vocablo griego. No aparece esa palabra infierno allá en el vocabulario, vamos a decir, el vocabulario griego. Y infierno de fuego no está en ese original griego. La palabra que aparece allí como aquel lugar que era supuestamente el infierno, aparece el Gehenna o Gehenna, que entonces usted lo puede escribir allí con G de gato en el español, con G de gato, una E, una H, una E, una N y una A. Gehenna o Gehenna, como a usted lo entienda mejor. Entonces, la tradición religiosa afirma ser un lugar de tormento para los impios y tormento eterno. Lo que no está escrito esto en lugar ninguno de la palabra de Dios, en la Biblia, en lugar ninguno aparece. Así que en el idioma griego, en el vocablo griego, sería entonces Gehenna o Gehenna o Hades, que es lugar también de sepultura, lugar de los muertos. La verdad era un lugar donde se quemaban todo tipo de desechos, todo tipo de desechos que contaminaban la ciudad. Ese era un lugar entonces como un basural que siempre estaba entonces quemando ese desperdicio que se dejaba allí, ese lugar allí con todos esos desechos que estaban siempre allí siendo entregados en aquel lugar. Era como un basural que se estaba siempre quemando para evitar la contaminación que pasase a la ciudad. Y esos desperdicios o esos desechos que se dejaban allí eran basuras, eran cadáveres también de humanos, aquellos que eran muertos con apedreamiento, que los apedreaban, y también cadáveres de animales, ¿no?, que existían en aquella época y morían. Entonces los dejaban en aquel lugar llamado Gehenna, en aquel lugar que la supuesta tradición lo llama de infierno, porque estaba
con el fuego allí siempre encendido. Y entonces lo usaban también para hacer hechicerías y a otros dioses. Por ejemplo, allí en Jeremías 32-35, que lo podemos buscar aquí, Jeremías 32-35, dice lo siguiente, en el versículo 35, aquí dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Este es el lugar en donde eran los altos de Baal, en donde estaba este fuego, en donde estaba allí estos hijos de Dios quemando sus propios hijos allí como en sacrificio. Las hechicerías eran hechas en aquel lugar, quemando a sus hijos, entonces como ofreciéndolos a Moloch, ofreciéndolos a Baal, que eran los dioses, ¿cierto? Que ellos abandonaron al Dios Altísimo y fueron a adorar a estos dioses, y a esos dioses entonces le hacían los sacrificios con lo más sagrado que ellos podían entregarle, y nada menos que le entregaban sus propios hijos, y los quemaban allí entonces en este valle de Hinnom. Y valle de Hinnom entonces todavía en el griego lo entendemos como entonces un lugar de un fuego que estaría siempre encendido. Eso no quiere decir que era un fuego eterno, porque estos hijos que quemaron sus propios hijos en sacrificio allí a estos dioses, si fuera un fuego eterno, que estuvieran quemando eternamente, entonces todavía tendrían que estar los hijos de estos malvados que quemaron a sus propios hijos en aquel lugar. Tendrían que estar esos cadáveres allí todavía quemando. Entonces, por eso mismo entendemos que no existe el fuego eterno como punición de Dios para el ser humano. Eso no está escrito en la palabra de Dios. Y eso era un engaño, y es un engaño religioso, que si usted no examina la Escritura, usted queda acreditando esto el resto de su vida. Así que, como decíamos, también en el idioma hebraico, esta palabra que es el supuesto infierno, es el Seol. Se llama entonces, en portugués sería Sheol, pero aquí en español se lee como Seol, con H, Seol. Y nunca fue un lugar espiritual, era un lugar real. El valle de Hinnom era y es, porque el valle está. Lo que no está ahora allí es el fuego, pero el valle está, el valle de Hinnom está allí todavía. Pero allí se hacían entonces estos sacrificios también a estos dioses, dioses inventados por la mitología, fuera romana o la mitología griega. Allí entonces nosotros es donde estamos estudiando, tenemos que estudiar esto y entenderlo bien para poderlo explicar. Entonces, Valle de Hinnom, ¿qué significa? Infierno. Ese sería entonces donde está la gran confusión, y infierno eterno nunca existió. Infierno también, la palabra en el vocablo griego no existe. Y esto entonces se usaba para la mantención allí azufre. El azufre mantenía entonces el fuego que nunca se apagaba en aquellos tiempos, porque allí es donde se colocaban los desechos. Y estos hombres hicieron entonces esa abominación tan terrible, quemando sus propios hijos. Eso lo vimos entonces en Jeremías 32-35, porque si usted no lo alcanzó a anotar, anótelo ahora, por favor, que allí sacrificaron a estos dioses de la tierra, dioses inventados de la mitología, el Moloch y también Baal.
Y estos entonces lo hicieron como símbolo, era como un símbolo. El lugar allí del infierno lo hicieron como un símbolo y no existe eso, hermano, nunca va a existir porque ya todo está escrito en la palabra de Dios. Si no aparece aquí, entonces no existe. Vamos a ver ahora Mateos 3, en el libro de Mateos, en el capítulo 3, y vamos a ver el versículo del 7 al 12. Y estamos así, dice, al ver el que muchos de los, el libro de Mateos, de capítulo 3, versículo 7, dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, Mateos 7 al 12, venía a su bautismo, le decía, aquí está hablando con Juan Bautista, ¿cierto? Estamos aquí en el tiempo de la predicación de Juan Bautista. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis hacer dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, hasta el 12, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Tome nota de este versículo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan Bautista, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, por este versículo se tomó de que sería eterno. Pero ese fuego no es eterno porque Dios nos dijo que era eterno. Es un fuego que nunca se apagaba en cuanto tenía allí azufre. Estaba quemando los desechos. Pero cuando le dije que tomaran nota y cuidado en entender, el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, significa que ya iba a ser cortado. Ya iba a ser cortado y echado entonces en aquel fuego. El hacha ya estaba pronta para dejar caer el árbol. Y era en aquel siglo, no en el siglo XXI, era en el primer siglo de la era cristiana, en la generación de Jesucristo. En Mateos 23, vamos a ver aquí también el libro de Mateos, capítulo 23, del 29 al 35. Mateos 23, del 29 al 25. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos eran hipócritas, porque se aventajaban diciendo que los padres eran los culpables, pero no ellos. ¿Ve? Aquí dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Así dice el Señor. Así dais testimonio, versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis, dice entonces, de aquel lago de fuego? ¿Cómo escaparéis del juicio? Eso es lo que Jesús quiere decir aquí. ¿Cómo escaparéis del juicio? Ellos no escaparon del juicio, porque el juicio vino en el año 70
Y la invasión romana entonces dejó caer la ciudad, se quemó todo el templo. ¿Y dónde usted piensa que fueron a caer todos esos cadáveres que quedaron allí en la ciudad de Jerusalén? Porque había cadáveres por todas partes. ¿Dónde usted cree que fueron allí? Allí fueron entonces al valle de Hinnom, en donde estaba el fuego encendido. Pero hoy no están más esos cadáveres allí, porque ese fuego ya no existe más. El valle de Hinnom está, pero el fuego no. Y eso entonces testifica que todo esto sucedió en el año 70 después de Cristo, en la generación de Jesús. Así que usted puede ir viendo de que ¿quién será el que fue al infierno en el año 70? Y allí entonces vemos también que cuando se hizo la traducción, a medida que la iglesia crecía y los romanos se convertían al cristianismo, allí se tradujo la Biblia al latín, porque ese era el idioma original de los romanos, el latín. Y entonces ellos allí cambiaron el verdadero sentido del valle de Hinnom para infierno. Y entonces nosotros leemos la Biblia y no entendemos porque no vamos al griego, no vamos al hebreo, no estudiamos, no vamos a querer entender, y es por eso que nosotros mismos teníamos esa confusión en nuestra mente impuesta por nuestros líderes, porque ellos lo creían así y nosotros no examinábamos las escrituras, sino que nos quedábamos con lo que nos enseñaban. Entonces, cuando del hebreo después se tradujo al griego, ahí vino entonces, ahí quedó entonces esclarecido de que Hades sería en el hebreo Hades sería en el griego y Seol en el hebreo. Así que Gehenna es el valle de Hinnom, que significa infierno. Entonces allí comenzó la confusión de esta palabra, tan polémico que es esto, lo del infierno, porque es asustador, es muy asustador. Cuando la persona entra por primera vez a la iglesia, entiende cosas tan erradas, sale contento de conocer a Jesús, pero sale con un miedo de que se le presentó, entonces allí le presentaron a un diablo y le presentaron también al infierno. Y allí usted no sabe entonces a quién creerle. ¿Por qué? Porque no vamos a estudiar la Biblia. Así que todo esto sucedió en aquel tiempo y en aquella generación. En Mateo 24, 14, dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el fin que a nosotros nos dijeron que sería el fin del mundo, que sería el fin del planeta Tierra, que todo se iba a desintegrar, que todo iba a acabar y todo iba a acabar en fuego. Entonces, mire, esto ha traído tanta confusión en las mentes que mucha gente sale de las iglesias y al final queda como ateo. Porque ya no quiere acreditar esto que es tan terrible. Otros se ríen porque no lo entienden, pero también no van a estudiar. Pero al conocer la verdad, nos quedamos felices y nos quedamos tranquilos y nos quedamos conforme con lo que hemos leído y con lo que hemos estudiado. Y esto ha traído paz a nuestros corazones, ha traído paz a nuestra mente. Podemos entonces anunciar al Señor sin miedo del infierno y sin miedo del diablo, que son cosas que han traído mucho miedo al pueblo cristiano. Así que cuando dice aquí en el versículo 14, y entonces vendrá el fin, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando habla del mundo, es el mundo oikumene, que sería entonces la tierra habitada de aquel tiempo. ¿Ya? No es el mundo, el planeta Tierra, no es el cosmos, ¿ya? Porque entendemos aquí de que el mundo era entonces en aquel tiempo y aquel lugar. Y entendemos también de que Jesús también y los apóstoles trajeron, entonces ellos se comunicaban con un lenguaje
que para nosotros también es desconocido, un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico, que todo esto también es digno de estudiarlo, porque la Biblia está trayendo todo este lenguaje que es simbólico y que es figurado, lo tenemos dentro de la Biblia. Allí podemos entender lo que significa algo que está escrito que no lo entendemos. Y entonces Jesús y los apóstoles, ellos se comunicaban también con este lenguaje figurado. Pero en lugar ninguno el Señor habló del infierno y mucho menos del infierno ser eterno, de un infierno eterno. Mucho menos. Y los judíos de aquella época, en su cultura, ellos entendían muy bien qué es lo que era el Gehenna. Pero en la cultura nuestra y en el siglo nuestro, nosotros no hemos profundizado el conocimiento en la palabra de Dios. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, es profundizarnos allí, porque ellos entendían en su cultura que era Gehenna, pero nosotros no. Así que fue el apóstol Pablo que recibió todos los designios de Dios y en ningún lugar le habló el Señor de infierno. Tanto es que el apóstol Pablo no habla del infierno, en lugar ninguno, en ningún lugar. Y esto, el juicio sería el juicio venidero que vino para los apóstatas de aquel tiempo, en aquel territorio, en aquel lugar, en aquel siglo. Entonces, ¿quién fue al infierno, hermanos? ¿Quién fue al infierno en aquel tiempo? Nadie. Ninguno. Para su sorpresa, nunca nadie irá al infierno. Tenemos aquí un pequeño golpecito, porque con certeza, primeramente están golpeando, están haciendo alguna modificación, estamos en final de año y vienen entonces todo este tipo de trabajo en las casas, y aquí a nuestro lado también hay una tienda, así que le pedimos a usted que disculpe, porque si nosotros cortamos este video ahora, entonces tendríamos que hacerlo nuevamente. Pero quiera usted disculpar esto porque son pequeños contratiempos que encontramos cuando estamos grabando. Así que le pedimos las disculpas por este momento. Entonces, decía yo, ¿quién fue al infierno? Nadie, mi hermano. Nunca nadie irá, mi hermana. Fue la tradición que defiende este malentendido. Así que de esta manera estamos terminando este capítulo y este mensaje que le hemos traído, que con certeza usted va a encontrar en este mismo canal, ya va a encontrar un otro tema que también habla un poco de este tal infierno. Así que ahora entonces estamos ya sabiendo que el Señor nunca dijo, ni se le pasó por la mente, lo que dice allí en Jeremías, que ya lo leímos también, que estaba en el libro de Jeremías, en donde él dice que nunca, jamás se le pasó a él por la mente de llevarlos a quemar sus hijos a ese lugar. Pero le damos las gracias primeramente a Dios porque siempre nos está guiando y enseñando y capacitando. Le damos muchas gracias a Dios Todopoderoso, le damos las gracias al Señor y también le damos las gracias a usted por haber participado en esta tarde, que sabemos que son muchos los que hacer en este tiempo. Estamos en tiempo de Navidad y son pocos los tiempos que quedamos libres. Pero si usted ha puesto atención en este mensaje, entonces con certeza a usted Dios la va a bendecir y mucho. Gracias y paz.